Hola, hoy nos metemos de lleno en una idea de esas que te hacen ver el mundo un poco diferente. La Tierra hueca. Hola. Sí, es un tema curioso. Imagínate, ¿no? Que debajo de nosotros, en lugar de roca y magma, hubiera un espacio enorme. Quizá, no sé, otro mundo, civilizaciones perdidas. Uf, ¿quién sabe qué? Claro, hoy la ciencia nos dice que nuestro planeta es sólido por dentro. Pero eso no quita que la idea tenga una historia fascinante detrás. Totalmente. Es como una mezcla de mitos muy antiguos, especulaciones que intentaron ser científicas, luego mucha pseudociencia y, claro, un filón para la ficción. Exacto. Un cóctel interesante. Así que vamos a ver un poco cómo surgió esto, cómo evolucionó, desde los mitos a las teorías más, digamos, estructuradas, su momento de más fama, y por qué, aunque la ciencia la descarte, sigue tan viva en la imaginación. Nos basaremos en lo que hemos estado mirando. Vale, vamos a analizar esto. Perfecto. Es que es un ejemplo genial de cómo las ideas sobre el mundo cambian, ¿sabes? Y de cómo la imaginación humana, bueno, intenta llenar los huecos que deja el conocimiento. Sí, es increíble cómo algo así persiste. Lo fascinante es eso, cómo una idea puede enganchar y adaptarse a través de tantísimas culturas y épocas. Pues empecemos por ahí, por el principio, por las raíces míticas. Porque lo de los mundos subterráneos es súper antiguo y universal, ¿verdad? Absolutamente. Muchísimas culturas antiguas tenían sus mundos subterráneos. Piensa en los clásicos, el Hades griego, el Sheol judío, El infierno cristiano también, claro. o el Helheim nórdico, el Svartalfaheim. Lugares de muertos, sí, pero también de dioses, de seres primordiales. No siempre eran sitios malos, a veces solo otros mundos. Y muchas veces con entrados concretas, ¿no? Cuevas y sitios así. Claro, sitios como Tainaron en Grecia, o la cueva de Cruchan en Irlanda. Se creía que eran puertas a esos reinos. La puerta al infierno irlandesa, ¿no? Esa misma. Y luego está lo del origen. Muchas culturas creían venir del interior de la Tierra. ¿Como cuáles? Pues mira, los Hopi, con el Sipapu en el Gran Cañón, o los Tainos en Cuba, tribus Mandán en Norteamérica, incluso los Incas, que decían que sus ancestros salieron de cuevas cerca de Cuzco. Vaya, es como una necesidad de imaginar algo importante allá abajo. Parece que sí, un abajo con significado. O los Naga Angami en India, los isleños Trobriand, incluso en el budismo tibetano está Shambhala, esa ciudad subterránea mítica. Patala, en la mitología hindú también. Exacto. O Dante, con el infierno creado por la caída de Lucifer. Es una idea muy recurrente, casi universal. Vale, o sea, lo desconocido bajo los pies siempre ha sido un buen sitio para colocar mitos, orígenes, el más allá, pero cuando se intentó darle una forma más científica, por así decirlo. Pues el salto viene sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Ya Athanasius Kircher, en 1665 en su Mundus Subterráneos, dibujaba un interior terrestre con fuegos, canales de agua, aunque era muy especulativo aún. Pero más como una descripción que como una teoría física, quizás. Sí, más bien. La primera propuesta que intentó basarse en cálculos y observaciones, fue la de Edmund Halley, en 1692. Halley, el del cometa. No me El digas. mismísimo. Halley partió de una estimación de Newton sobre la densidad de la Luna. Hoy sabemos que era errónea, pero en su momento, ¿Y qué dedujo de eso? pues para que los números cuadraran sin que la Luna fuera increíblemente densa, sugirió que la Tierra podría no ser sólida. Propuso un modelo como capas. Una cáscara externa de unos 800 kilómetros, ¿Y dentro? dentro dos capas más, concéntricas y un núcleo central. Y lo curioso es que pensó que estarían separadas por atmósferas. Atmósferas interiores, suena complejo. ¿Y para qué servía este modelo tan raro? Pues Halley intentaba explicar dos cosas que le intrigaban. Una, las variaciones raras de la brújula. Ah, claro, el magnetismo. Eso. Sugirió que cada esfera tenía sus propios polos magnéticos y rotaba a distinta velocidad. Y la otra cosa era la aurora boreal. ¿Y eso cómo encajaba? Pensó que eran gases luminosos que se escapaban del interior. Imaginaba ese interior como habitado y con luz propia. O sea, un intento de explicar misterios de la época con una estructura interna bastante radical. Exacto. Ya no era solo mito, era un intento de modelo físico. Aunque partiera de datos incorrectos, claro. Vale, entiendo. Y estas ideas supongo que circularían. Sí,
aunque tampoco tuvieron un impacto científico enorme en ese momento. Y ojo, a veces se dice que Euler propuso algo parecido con un sol central. Leonhard Euler, el matemático. Ese. Pero es un error común. Euler hizo un experimento mental sobre qué pasaría si cayeras por un agujero que atraviesa la Tierra, por la gravedad y tal, pero no dijo que fuera hueca. Aclarado. Pero entonces llegó el siglo XIX, y ahí sí que alguien le dio fuerte al tema, ¿no? Uf, y tanto. El 19 fue la edad de oro de la Tierra hueca popular. Y el gran nombre es John Cleves Sims, Jr., un ex capitán del ejército de EU. ¿Y qué propuso este Sims? En 1818 lanzó su teoría. La Tierra era una cáscara, sí, de unos 1.300 kilómetros de grosor, pero lo fuerte es que tenía agujeros enormes en los polos. Agujeros. ¿En los polos? Sí, de unos 2.300 kilómetros de diámetro según él. Y no solo eso, dentro había 4 capas internas más, también concéntricas y abiertas en los polos. Madre mía. O sea, entradas polares gigantescas. Exacto. Eso fue un bombazo. Dio muchas conferencias, tuvo seguidores como James McBride, incluso le pusieron un monumento en Hamilton, Ohio. Un monumento. Aún existen. Sí, sí, con un modelo de su tierra hueca y todo. Su gran obsesión era conseguir montar una expedición al Polo Norte para encontrar el agujero y entrar. Una expedición. ¿Y lo consiguió? Él directamente no le dieron la financiación. Pero otro defensor de sus ideas, J.N. Reynolds, sí que fue un gran promotor de la exploración polar y antártica en Estados Unidos. Ah, o sea que influyó indirectamente. Mucho. La famosa expedición Wilkes, la gran expedición exploradora de EU de 1838, fue en parte gracias a esa presión de gente como Reynolds, aunque él al final no fue. Pero las ideas de Sims se publicaron mucho, en libros de seguidores y de su hijo, Americus Sims. O sea que aunque científicamente no se sostuviera, la idea tenía su tirón popular. Muchísimo. Y hubo otras variantes, claro. Sir John Leslie propuso algo. Y luego está William Fairfield Warren, que en 1885 publicó Paradise Found. ¿Y qué decía Warren? Situaba el origen de la humanidad en Hiperbórea, un continente perdido en el Ártico. No era exactamente tierra hueca, pero conectaba el Ártico con los orígenes míticos. Lo que encajaba bien con la idea de las entradas polares. Justo. Y eso influyó a gente que sí defendía la tierra hueca con entradas polares más tarde, ya en el siglo XX, como Marshall Gardner. Y llegamos al siglo XX. Para entonces, la geología, la física, ya tenían argumentos bastante sólidos en contra, ¿no? Pero la idea no murió. ¿Qué va? Perdió toda credibilidad científica seria, claro. Pero encontró otros caminos. La ficción, la pseudociencia, el esoterismo. Es como si se reciclara constantemente. A ver, ejemplos de ese reciclaje. En ficción, se convirtió en un escenario súper popular. Desde novelas utópicas como Nequa, de principios de siglo, hasta las aventuras de Pellucidar de Edgar Rice Burroughs. Pellucidar, un clásico. Un mundo prehistórico a 800 kilómetros bajo tierra, ¿no? Con un sol interior y todo. Ese. O la novela rusa Plutonia, de Obrushev. También con mundo interior, sol, dinosaurios. Y hubo gente que defendió que ese sol interior era real, como William Reed o Marshall Gardner. Este último hasta patentó un modelo de tierra hueca con sol. Patentó un modelo. Increíble. Y mencionaste el esoterismo. Sí, ahí la cosa se mezcla con teosofía, la Atlántida, Lemuria, misticismo oriental. Aparece el mito de Agarthy, Agarthy. un reino subterráneo secreto, supuestamente bajo Asia Central. Escritores como Ferdinand Ossendowski hablaron de él, diciendo que lo conocían monjes budistas. Empiezan a surgir historias de entradas secretas por todas partes, ciudades atlantes bajo desiertos. Y me imagino que con los ovnis también se liaría la cosa. Bingo. A partir de los años 40 y 50, la tierra hueca se convierte en una explicación favorita en círculos ufológicos. Raymond Bernard, que en realidad se llamaba Walter Siegmeister, publicó The Hollow Earth en 1964. ¿Y qué decía ese libro? Pues de todo un poco. Que los ovnis salían de agujeros en los polos, que la Atlántida estaba relacionada, que había túneles por todo el mundo. Un batiburrillo, vamos. Y luego estaba lo del misterio Shaver, ¿no? En Amazing Stories. Eso fue tremendo. Historias de Richard Shaver sobre los Tero, una raza subterránea degenerada que usaba máquinas antiguas para volver loca a la gente de la superficie. Y la gente se lo creía.
Lo más fuerte es que miles de lectores escribieron a la revista diciendo que ellos también oían las voces de los Dero. Tuvo un impacto brutal. ¡Qué barbaridad! Es como si la idea se fuera adaptando a las paranoias de cada época. Magnetismo, exploración, UFOs, conspiraciones. Tal cual. Y las supuestas entradas ya no eran solo los polos. Podían estar bajo París, en Staffordshire, en la selva amazónica, en China. Cualquier sitio valía. Pero espera, que hay una vuelta de tuerca más. Más loca todavía, ¿no? La idea de que no vivimos fuera, sino dentro. Así, la Tierra hueca cóncava. O cielocentrismo. Eso es ya rizar el rizo. ¿Cómo es eso exactamente? Pues que nosotros, los humanos, vivimos en la superficie interior de una esfera hueca. Y el Sol, la Luna, las estrellas, todo estaría en el centro de esa gran cavidad. El universo estaría dentro de la Tierra. Uf, eso sí que desafía la lógica. ¿Y quién defendió semejante cosa? El más conocido fue Cyrus Teed, en 1869. Fundó una comuna religiosa en Florida, los coresianos, basada en su cosmogonía celular. Los coreanos. Sí, y lo más fuerte es que afirmaban haber demostrado experimentalmente que la Tierra es cóncava. Usaban unos aparatos llamados rectilineators para medir la curvatura de la superficie terrestre. ¿Y demostraban que era cóncava? ¿En serio? Según ellos, sí. La idea también tuvo seguidores en Alemania en el siglo XX, la llamada Holwelt-Lehre. Incluso corre el rumor, aunque no hay pruebas históricas firmes, de que los nazis intentaron usar esta teoría para espiar a los británicos, apuntando cámaras hacia el cielo interior. ¿Alguien ha intentado desarrollarlo? Sí, más recientemente, un matemático egipcio, Mostafa Abdelkader, hizo mapeos detallados de cómo sería un universo dentro de una esfera cóncava. ¿Pero físicamente? ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, el divulgador Martin Gardner lo analizó. Dijo que, en teoría, podrías hacer que un modelo cóncavo cuadrara con lo que observamos, sí, si retuerces las leyes de la física. ¿Cómo retorcerlas? Pues diciendo que la luz no viaja en línea recta, sino en arcos, que la gravedad funciona diferente, cosas así. Pero es complicar las cosas innecesariamente. La navaja de Occam, ¿no? La opción más simple es que vivimos fuera de una esfera sólida con las leyes físicas que conocemos. Lo otro es un constructo artificial y muy poco probable. Y no hay que confundirlo con un ejercicio matemático que se llama geometría inversiva, que te permite mapear el exterior al interior. Pero es solo un cambio de coordenadas. ¿No dice nada de la realidad? Vale, queda claro. Entonces, frente a toda esta imaginación desbordante, ¿qué dice la ciencia de verdad? ¿Por qué estamos tan seguros de que la Tierra no es hueca? Pues la evidencia es aplastante, la verdad. Y viene de varios sitios. La primera prueba clave es la densidad. ¿La densidad? Sí. Ya en el siglo XVIII hubo experimentos que empezaron a ponerlo en duda. El de Bouguer y la Condamine en el Chimborazo, midiendo la atracción de la montaña. Y el de Sieghalion, en Escocia, ¿no? De Maskelyne y Mason. Vieron que las montañas atraían una plomada. Y a partir de ahí calcularon que la Tierra tenía que ser bastante densa. Pero la medición clave fue la de Henry Cavendish, en 1798. ¿Qué hizo Cavendish? Midió la constante de gravitación universal, y con eso pudo calcular la masa y la densidad media de la Tierra. Y le salió unos 5,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Y eso es mucho o poco? Es mucho. Piensa que las rocas que vemos en la superficie, granitos, basaltos, tienen densidades de 2,5 a 3 gramos centímetro cúbico. Casi la mitad. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Pues que para que la media sea 5,5, el interior tiene que ser muchísimo más denso. Si la Tierra fuera hueca, o con grandes huevas, la densidad media sería bajísima, quizá incluso menor que la de las rocas superficiales. Claro. La única forma de explicar esa densidad, y por tanto la gravedad que medimos, es que haya un núcleo muy pesado, muy denso. Los cálculos apuntan a una aleación de hierro y níquel, que bajo la presión brutal del centro, alcanza densidades de 10, 12, 13 gramos centímetro cúbico. Es como si pesas una caja de zapatos y pesa como si estuviera llena de plomo. Sabes que dentro hay algo pesado. Exactamente. Una tierra hueca simplemente no pesaría lo suficiente para generar la gravedad que tiene. Este argumento de la densidad es muy potente. Vale, clarísimo. ¿Y qué más pruebas hay? La sismología es la otra gran prueba. Los terremotos. Eso es. Estudiamos cómo viajan las ondas sísmicas, las ondas P y S, que generan los terremotos a través del planeta. Estas ondas se comportan de manera diferente según el material que atraviesan. Rebotan, cambian de velocidad, se curvan. ¿Como una ecografía? Justo.
como una ecografía del interior terrestre. Y lo que vemos no tiene nada que ver con una esfera hueca. Al contrario, nos dibuja una estructura interna muy definida. ¿Cuál es esa estructura? Pues una corteza sólida y fina. Debajo un manto rocoso, también mayormente sólido pero que puede fluir muy lentamente. Luego un núcleo externo, que es líquido, de metal fundido, hierro y níquel sobre todo. ¡Líquido! ¿Cómo lo sabemos? Porque las ondas S, que solo viajan por sólidos, no lo atraviesan, se frenan ahí. Y dentro de ese núcleo líquido hay un núcleo interno, que vuelve a ser sólido, también metálico, por la altísima presión. Vaya, o sea que las ondas nos dicen que está relleno y además cómo está relleno. Exacto. La sismología es incompatible con una Tierra hueca. Y luego está la propia formación de los planetas. ¿Qué pasa con eso? Pues que la gravedad tiende a juntar la materia de la forma más compacta y estable posible, y eso es una esfera sólida, o casi sólida. Es el estado de mínima energía potencial gravitatoria. Una estructura hueca no sería estable. A escala planetaria no. La inmensa presión de la gravedad haría que colapsara hacia el centro. La roca común no tiene la fuerza estructural para aguantar un vacío de miles de kilómetros contra la propia gravedad del planeta. Se hundiría. Entendido. Aunque no hayamos podido perforar muy hondo, ¿no? El famoso pozo de cola. Cierto, el pozo superprofundo de Kola llegó a unos 12 kilómetros. Es poquísimo comparado con los casi 6.400 kilómetros hasta el centro. Pero la evidencia indirecta, la de la gravedad y sobre todo la sísmica, es tan fuerte y coherente que no deja lugar a dudas razonables. La Tierra es sólida por dentro. Y sin embargo, la idea sigue ahí en la cultura popular. Es increíble, ¿eh? A pesar de toda la ciencia en contra, la Tierra hueca como escenario de ficción sigue siendo súper potente. Totalmente. Es un clásico, un tropo recurrente en la literatura de aventuras, en la ciencia ficción. Piensa en Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra. Aunque bueno, Verne no la imaginó exactamente hueca, sino con grandes cavidades y mares subterráneos. O las aventuras de Arthur Gordon Pym de Poe, con ese final tan misterioso en el Polo Sur. Exacto. Y ya mencionamos Pelucidar, de Burroughs, que eso sí fue un bombazo. Ese mundo interior prehistórico a 500 millas bajo tierra, con su propio sol, fue enormemente influyente. Y la cosa sigue hoy en día, ¿verdad? Y tanto. En el cine actual, por ejemplo, el Monsterverse, el de Godzilla y Kong. Ah, claro. La Tierra hueca es el origen de los titanes. Exacto. Sale en Godzilla vs. Kong, en Godzilla vs. Kong, en la serie Monarch. Es un elemento central. Pero también la hemos visto en animación, como en Ice Age 3. En Ice Age 3, no me acordaba. Sí, el mundo perdido de los dinosaurios estaba bajo tierra. Y en series como Sanctuary o Inside Job. En videojuegos, desde clásicos como Terranigma a cosas más modernas como Gears of War, donde los locus vienen de abajo. ¿Y juegos de rol, has dicho? Sí, hay módulos específicos como Hollow World para Dungeons and Dragons o juegos enteros como Hollow Earth Expedition. Es que da mucho juego narrativo. Mundos perdidos, civilizaciones ocultas, orígenes secretos. Es un lienzo en blanco enorme. Exacto. Incluso en el arte. Mencionaste antes la portada del disco Agartha de Miles Davis. Sí, esa portada de Tadanori Yoko, inspirada en Agartha y en el libro de Raymond Bernard. Es un ejemplo perfecto de cómo esta imaginaría ha calado hondo en la cultura visual. Es una idea con mucha fuerza estética también. Bueno, pues haciendo un poco de resumen, hemos viajado desde los mitos universales sobre inframundos y orígenes, Ujú. pasando por los intentos de Halley y Symes de darle una base científica, Sí, entre comillas. hasta la refutación clara por parte de la geofísica moderna con la densidad y la sismología. Eso es. Y a pesar de eso, hemos visto cómo la idea sobrevive y muta en la pseudociencia, el esoterismo y sobre todo triunfa en la ficción. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues nos queda, yo creo, un contraste muy bonito. Por un lado, la potencia de la imaginación humana, capaz de soñar mundos enteros bajo nuestros pies. Y por otro, el método científico, que con paciencia y pruebas va descubriendo cómo es realmente nuestro planeta. Sí, es fascinante ese contraste. Y la persistencia de la idea, aunque sea como ficción, yo creo que habla de un deseo muy humano. El deseo de que todavía queden grandes misterios, ¿sabes? Lugares ocultos, maravillas por descubrir más allá de lo conocido. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto lo subterráneo, lo oculto, incluso sabiendo que, bueno, que probablemente no hay un mundo allá abajo? Y esa es una buena reflexión para terminar. Quizá esa fascinación por la tierra hueca, más allá de la geología, nos dice algo sobre nosotros mismos. Esa atracción por lo que no se ve, por los secretos que hay bajo la superficie, literal y metafóricamente.
Y ahora que ya hemos mapeado casi todo el planeta, ¿qué otros mundos ocultos, qué otras fronteras desconocidas busca explorar nuestra curiosidad hoy en día? Buena pregunta. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración subterránea. Gracias a ti, ha sido interesante. Hasta la próxima.